plastificar. Puede parecer un trabajo tedioso, Pero esto te beneficia a ti. A ti. a ti, A ti. a ti, A ti. A ti. no seas parte del problema. Sé parte de la solución. Cada día vemos como nuestra Caracas, siendo tan hermosa y con gente tan emprendedora, está cada vez más sucia. ¿Esto es posible? Además, ahora son tantos los botaderos improvisados en esquinas, avenidas y calles principales de nuestra ciudad que ya es costumbre de la gente botar ese papelito que tiene en la mano o la botellita de agua. ¿Es costumbre o inconsciencia? Esa es la pregunta. Qué triste es ver que en una ciudad tan hermosa como Caracas se arrojen a las calles aproximadamente 65% de los productos no degradables que utilizamos diariamente. No solo la basura es la que contamina. Uno de los principales agentes contaminantes, no solo de Caracas, sino del mundo entero, es el ser humano. It's the color of passion. 'Cause today it just goes with the fashion. Un ser humano contamina con productos no degradables un promedio de 50 veces por día. Ahora imaginemos si eso lo multiplicamos por un total de días de un año. Tenemos como resultado que una persona contamina aproximadamente entonces unas 18.250 veces por año. Imagínense eso. 18.250 veces. Ahora imagínense cuántas personas transitan por Caracas. Ahora, en lugar de decir somos lo que comemos, tendremos que decir somos lo que contaminamos. Entonces, ¿qué contamina más? La basura. ¿O tú? Hay que destacar que los desechos se dividen en dos grupos. El primero es de desechos orgánicos o fermentables, que se caracterizan porque pueden descomponerse o retornar a la naturaleza por agentes externos o microorganismos. El segundo grupo es de inorgánicos o inertes. Estos no pueden descomponerse por acción de la naturaleza, solo pueden ser reutilizados para ser convertidos nuevamente en materia prima. Esos mismos desechos son los que afectan y contaminan nuestro suelo. Pero es necesario botar a las calles o peor aún, a los espacios naturales de Caracas toda clase de desechos. Yo no lo creo. Áreas verdes llenas de cauchos, latas, cartón, bolsas plásticas, papeles y demás desperdicios sin saber que el suelo es un elemento fundamental para la vida humana, además la vida silvestre y animal, constituyendo además uno de los elementos naturales esenciales para la existencia del planeta. La contaminación del suelo, aparte de la del aire y la del agua, se ha convertido en una de las principales causas de degradación de nuestro planeta. Recordemos que la contaminación del suelo no es más que la degradación de sus componentes esenciales, como la roca, tierra y sedimentos estructurales, que van haciendo de este un elemento natural inservible para el proceso de cultivo y la existencia animal y silvestre. Si miramos con atención, en Caracas son pocos los espacios naturales que aún se conservan. Sin embargo, muchas veces en esos espacios vemos en el suelo bolsas de plástico, papeles, botellas de vidrio y plástico, latas y cajas de cartón. Y entonces, entre menos tenemos, más contaminamos. Pareciera que quisiéramos acabar lo más pronto posible con la ciudad y por ende con el planeta. Nos pican las manos por arrojar a nuestro suelo lo que se nos ocurra y dejarlo allí como si nada. Yo creo que la palabra clave en esto Es sin duda alguna conciencia. Caracas se nos hunde entre basura e inconsciencia, entre latas y cartones. Y no vamos a hacer nada al respecto. creo tener una alternativa para que nuestro suelo no sufra más y la voy a explicar en una fórmula. Conciencia más reciclaje es igual a un suelo de Caracas limpio. Son múltiples cosas que podemos hacer y así contribuir para que nuestro suelo tenga más vida. Claro, fíjense, podemos también clasificar en casa la basura. Además, si vamos en el carro o la camioneta, no vamos a arrojar por la ventana lo que estemos comiendo. Esperemos llegar a un lugar donde haya un bote de basura y así le estaremos ganando la contaminación.
Además, tenemos la posibilidad de reciclar y reutilizar las botellas de vidrio para envasar lo que se nos ocurra. Los envases y botellas de plástico las podemos guardar y almacenar agua potable. ¿Ven que sí es fácil? Yo sí pude. Es fácil no deteriorar nuestro suelo. ¿Y tú? ¿Podrás? Claro que puedes. Así como ella, que pensó verde, recicló, tomó conciencia y se convirtió en un ejemplo para todos. It's laundry day. Lo que me entristece de Caracas es también lo que me da combustible para entonces trabajar con Ciudadela. En Caracas y en general en Venezuela, pero hablando de Caracas, que es el mundo donde me desenvuelvo, no existe una cultura de cuidar lo que se tiene y de una cultura de cuidar hacia el futuro. Porque no se trata nada más de botar la basura en su lugar, sino que se trata de cuidar el espacio y de ser más ciudadano. Pero eso no existe, es muy difícil y muy difícil verlo. Y por más que se intenta, porque bueno, hay programas que lo estimulan y que quizás cada familia en su hogar entonces educa a su grupo familiar para que eso suceda, en la ciudad no se manifiesta. Entonces se ve una ciudad deteriorada y una ciudad caótica y además una ciudad llena de basura. Entonces eso obviamente que me entristece muchísimo y me entristece a nivel humano porque bueno, a nadie le gusta vivir en una ciudad tan complicada y tan caótica. Y me molesta también a nivel de persona consciente, porque ¿a dónde vamos a llegar? ¿Sí? Si ni siquiera de niños o de adolescentes o ni siquiera un adulto consciente entonces se encarga de cubrir esto, no sé a dónde vamos a parar, a niveles de ciudad y a niveles de masa orgánica que tiene que funcionar. Pero sin embargo esto me da combustible y sin embargo yo trato de verle el lado positivo a eso que ya tenemos, ¿sí? Los asuntos de educación no van a arreglarse de un día para otro, pero sí se puede hacer algo con la basura que está allí y que entonces se puede trabajar. Without me if she won't. Well, I could be the one to take her home. Maybe we could rock the night alone. If we never get down, it wouldn't be a letdown. But sugar, don't forget what you already know. That I could be the one to turn you out. We could be the talk across the town. Don't judge it by the color, confuse it for another. You might regret what you let slip away. Hey baby, look at me go. From zero to hero. You better take it from... Ciudadela comienza casi que desde mi niñez, porque siempre coleccioné perolitos, coroticos, juguetes, tapas, papeles, entradas a sitios. Luego estudiando arquitectura, ya a mitad de carrera, es que me doy cuenta que quizás necesitaba otro medio de expresión, quizás un poco más artístico. Y me provocó comenzar a hacer carteras. So I'm developing the language and I'm calling it my own. So take a peek into the speaker and you'll see what I mean. That on the other side. Estas carteras, por supuesto, eran quizás muy espontáneas, le faltaba mucha técnica, pero eran carteras que entonces estaban llenas de juguetes, de botones. La primera que hice fue con botones que tenía guardados desde hace muchísimo tiempo. Todos esos botones los cosí en una cartera que también estaba cosida a mano y que duró básicamente 3 semanas, hasta que se empezaba a romper. Ahí es cuando me doy cuenta que todas estas carteras que yo hacía para mí, que eran todas como piezas, como carteleras de expresión, necesitaban una ayudita, o sea, necesitaban que yo estudiara técnica, que yo viese cómo es la estructura de una cartera. Y ahí es donde entra arquitectura a formar parte de todo esto. Todo esto fue uniéndose, se fueron mezclando unas cosas con otras, fui puliendo un poco la técnica, fui conociendo de telas, fui entonces decidiendo qué objetos usar, qué objetos no usar, empecé a hacer pruebas, hasta que de un momento a otro entonces me di cuenta que podía tener una marca y que podía hacer carteras para vender al público. ¿Qué sucede? Cuando todo este proceso se está dando y comienza, que mis carteras entonces tienen objetos de desecho, tienen juguetes, tienen papel, tienen periódico, me consigo con una ciudad llena de pancartas, ¿sí? Teníamos un paisaje que estaba forrado prácticamente de plástico y de colores y de un material que dije, bueno, hay que hacer algo con él porque ese material se está quedando allí en el paisaje,
y nadie se está encargando de reutilizarlo. If we never get down, it wouldn't be a letdown. But sugar, don't forget what you already know, that I could be the one to turn you out. We could be the total. Una de las mayores satisfacciones que me ha tocado con Ciudadela ha sido darme cuenta de que mi público en general, bien sea que compren o no compren mi trabajo, sino que el público que me ve y me sigue, ha entendido un poco de qué se trata utilizar la basura en otros objetos. Y no se trata solo de un asunto de moda, ¿sí? De un asunto de la cartera que me gusta y que me voy a poner ahorita, o de pues, lo que está en tendencia, ¿sí? Si esto está de moda y si la basura es entonces ahorita chic, pues entonces trabajemos con ella. Se trata de una toma de conciencia, y una toma de conciencia de que cómo puedo hacer yo con todo lo que tengo a mi alrededor para darle nueva vida. Yo no espero que cada uno de los caraqueños o cada uno de los venezolanos decida entonces trabajar con la basura en su alrededor y convertirla en un objeto útil. Porque no todo el mundo tiene ni siquiera ese interés y tampoco esa habilidad. Pero sí espero que entiendan, bien sea a través de comprar una de mis piezas o bien sea a través de simplemente clasificar la basura en casa, que se puede hacer algo para contribuir con el ambiente de un país. Los recursos no van a durar para siempre y sé que uno siempre piensa en que bueno, sí, pero falta mucho tiempo para que se acaben las cosas. Mentira, ¿sí? Vamos teniendo problemas. El ser humano tiene una huella sobre el ambiente y esa huella va dejando marcas. Entonces es súper importante que uno tome conciencia de eso. La mayor satisfacción es que a lo largo de estos 6 años que llevo trabajando con Ciudadela he visto cómo la gente deja de verme como alguien loco quizás que está haciendo una labor titánica a un diseñador que está haciendo algo completamente normal. Entonces, quizás la gran satisfacción es que trabajar en pro del ambiente y en pro de una ciudad ya no es tan raro, ya se está viendo como algo más de día a día. Entonces, algo se va logrando poco a poco. I don't care what you might think about me. You get by without me if you want. I could be the one to take you home. Es necesario que tomemos conciencia de lo que le estamos haciendo al planeta. Pana, Échale pintura verde a tu cerebro. Piensa verde. Piensa verde. Piensa verde. piensa ver. Si aún estás viendo esto, es porque te interesa. ¿Hablamos de cultura? Entonces, también hablamos de ambiente. Una cultura ambiental trae como resultado un consumo responsable. Únete y recicla con arte. Únete y desertifica Caracas o cualquiera que sea tu tierra. Yo encontré mi manera de reciclar con arte. Encuentra la tuya y contribuye con la ciudad. ¿Sabías que una botella de plástico tarda entre 100 y 1000 años en degradarse? Reutiliza tus envases. Yo colaboro con el reciclaje. Yo no quiero ver más basura en los suelos de Caracas. Tú eres la solución. Ya va, cálmate. Ya va. Acción. Yo encontré mi manera de reciclar con arte. Encuentra tú. Sí, me encanta más. Y está hablando como que muy rápido. Para esto y todo lo demás hay que hablar lento. Acción. Únete y desertifica Caracas. Ya vas a estar jugando. Sí. Sí, muchísimo.